En este vídeo voy a hablar acerca de algunos de los más comunes adjetivos compuestos en la lengua inglesa. Muy buenas tardes a todo el mundo, mi nombre es Andrés y antes de empezar voy a mencionarles que al final de este vídeo voy a dejar un link, un enlace en el que hay un vídeo básicamente en donde yo explico las características generales de los adjetivos compuestos en la lengua inglesa, ¿vale? Antes de empezar con este grupo, con este vídeo que va sobre los grupos de adjetivos compuestos más comunes, decir que las características más relevantes de los adjetivos compuestos son básicamente cuatro, ¿no? Característica número uno es que estos adjetivos van detrás del nombre, ¿no? Normalmente, característica número dos, se trata de adjetivos de dos o tres palabras. Característica número tres, posiblemente la más, digamos, la más destacada, quizá, de este grupo, es que los adjetivos van separados, los nombres que componen este adjetivo van separados por un guión. Y la característica número 4, finalmente, es que es la regla de la S, ¿no? Es decir, que aunque estemos hablando de dos o más cosas, y en teoría, se entiende que debería ir en plural, como estamos hablando de un adjetivo, las palabras que componen el adjetivo van en singular, ¿vale? Ahora se los enseño en un momentito, ¿vale? Entonces, vamos a ello. Aquí, como pueden ver, lo que he hecho básicamente es dividir, pues, 1, 2, 3, 4 grupos. Estos son los grupos más característicos, ¿no? Cuando vemos adjetivos compuestos en la lengua inglesa. Entonces, grupo número 1 se trata de números, ¿no? Adjetivos compuestos que tienen números. El grupo número 2 es adjetivos más nombre o invertido, nombre más adjetivo. Grupo número 3, aquí estamos hablando, pues eso, puede ser un adjetivo más un presente del participio, un adverbio más un presente del participio, o un nombre más un presente del participio. ¿Qué es un presente del participio? No es más que lo que llamamos un gerundio, ¿no? ¿Qué es un gerundio? Un gerundio es básicamente, no es más que, desde un punto de vista técnico, no es más que un verbo que acaba en ing. Entonces, continuando al primer grupo, pues lo mismo, ¿no? Es muy similar. Tenemos por un lado adjetivos o adverbios o nombres más un pasado participio. Un pasado participio no es más que el pasado, básicamente en la lengua inglesa, así como en el castellano, pues tenemos el presente, pasado simple y pasado participio. Por ejemplo, imagínense el verbo ir. Yo, por ejemplo, si digo presente, yo diría yo voy, ¿no? En pasado simple, yo diría yo fui. Y en pasado participio sería lo que conoceríamos como ido, que normalmente va unido es un tiempo perfecto porque va con el verbo haber, ¿no? Por ejemplo, yo he ido. Ese ido sería pasado participio. ¿De acuerdo? Entonces, vamos de lleno a ello. En primer lugar tenemos los números, ¿no? Compound adjectives con números. Entonces, cuando yo mencioné antes la regla de la S, lo que estaba intentando decir es que, aunque aquí estamos hablando de dos o más cosas, 6 en este caso, ¿no? Por ejemplo, a 6 meter high wall. Fíjense que yo estoy diciendo aquí una pared, ¿vale? De 6 metros de alto. Entonces, aquí yo no, por ejemplo, cuando estoy hablando de los metros, no estoy usándolo en plural, metros, ¿no? Estoy diciendo básicamente una pared de 6 metros de alto, ¿no? ¿Por qué estoy utilizando, o mejor dicho, por qué estoy omitiendo aquí la S? Pues muy sencillo, porque todo esto, lo que está en rojo, se comporta como un adjetivo. Y recuerden, los adjetivos en el inglés nunca van en plural. El nombre que están modificando, o el nombre sobre el cual están diciendo algo, va en plural, pero nunca el adjetivo. Con lo cual, en este caso, esto está actuando como un adjetivo también. Por lo tanto, no hay S. Esto no lleva una S, ¿de acuerdo? Otra cosa que me gustaría aclarar es que yo aquí podría indistintamente poner el 6, con el número 6 escrito como va aquí, con letras, pero yo perfectamente podría cambiar esto por
el número 6, y es absolutamente indiferente, ¿vale? Aquí, como pueden ver, tengo un adjetivo compuesto de tres palabras, ¿no? Ahora bien, yo podría hacer esto perfectamente, ¿no? Fácilmente. Yo puedo omitir esta palabra y dejarlo así, ¿no? A 6-meter wall, ¿vale? Con lo cual, o bien puedo hacerlo de tres palabras, con un adjetivo de tres palabras, o con un adjetivo de dos palabras, ¿de acuerdo? Es perfectamente indiferente. Recuerden la regla de la S, y el 6 puede ir tanto en número como con letra, ¿vale? Siguiente grupo es el que está formado por adjetivos más nombres o nombres más adjetivos, ¿no? Entonces, adjetivo más nombre, por ejemplo, it was a last minute decision. Fíjense una vez más, ¿no? Traducido al castellano, ello fue un último minuto decisión. Es decir, fue una decisión de último minuto, ¿no? O de última hora, o más comúnmente diríamos en el castellano. Entonces, fíjense en la fórmula, ¿no? Adjetivo más nombre, ¿no? Last, último, es un adjetivo más el nombre, ¿no? Minuto. En este caso, básicamente lo que ocurre es que estamos utilizando los mismos elementos, es decir, un adjetivo y un nombre, pero lo estamos invirtiendo, ¿de acuerdo? Estamos invirtiendo el orden, como estamos haciendo aquí, ¿no? Un nombre y un adjetivo, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decir, this is a smoke-free restaurant. Traducción, esto es un humo libre restaurante. O, en otras palabras, ¿no? Esto es un restaurante que no tiene humo, un restaurante donde no se acostumbra a fumar, ¿ya? Entonces, lo mismo, ¿no? Nombre más adjetivo. Entonces, smoke, humo, es un nombre, más el adjetivo free o libre, ¿vale? El grupo número 3, como dije antes, ¿no? Adjetivo más presente participio o gerundio. Entonces, yo, por ejemplo, puedo llegar y decir, María is a nice looking woman. María es una... nice significa agradable, luciente mujer. Esa sería la traducción literal, ¿verdad? Pero si yo lo digo de manera más natural, que suene de forma más natural al castellano, sería María es una mujer de aspecto agradable. Esa sería la traducción más común que le daríamos, ¿vale? Entonces, de nuevo, ¿no? Agradable es un adjetivo más el presente del participio o el gerundio, ¿no? Looking, luciendo, básicamente, o luciente en este caso sería la traducción, ¿no? Segundo ejemplo, un adverbio más presente del participio, ¿no? Por ejemplo, I have watched a never-ending movie. Adverbio, primero les voy a traducir a fin de ponerles en contexto. He visto, o yo he visto, una nunca terminante película. O, en otras palabras, ¿no? He visto una película que nunca se acababa, ¿no? Esto es lo que básicamente este adjetivo se utiliza normalmente en situaciones en donde estamos haciendo algo que no estamos disfrutando, ¿no? En este caso de aquí, obviamente, yo estoy viendo una película, o he visto una película que no estaba disfrutando, pero que además yo no tenía la oportunidad de levantarme e irme, ¿no? Cuando quisiera, ¿no? Tenía que quedarme ahí hasta que la película terminase, tanto si me gustaba como si no, ¿de acuerdo? Entonces, never, volviendo a esta fórmula de aquí, never es un adverbio, adverbio más el presente participio o gerundio, ¿no? Ending, terminante, ¿no? Terminar. El siguiente es el nombre, es un nombre más presente del participio, ¿no? De nuevo, un ejemplo. I have heard a heart-breaking story. He oído una corazón rompiente historia. Traducción natural, más natural. He oído una historia que me rompió el corazón, básicamente, ¿no? Entonces, de nuevo, ¿no? Heart, el corazón, es el nombre común, más breaking, el gerundio, o presente de participio. Y finalmente, pasando al último grupo,
tenemos el adjetivo más el pasado del participio. Y aquí, por ejemplo, el ejemplo que he elegido aquí es John is a big-handed man. John es un grande, maneado hombre. O Juan, es un hombre de manos grandes, ¿vale? Entonces, aquí como pueden ver he puesto un asterisco. ¿Por qué? Muy sencillo. Aquí, en este verbo compuesto de dos palabras, se sigue respetando esta fórmula, ¿no? Es decir, la del adjetivo más pasado participio, ¿no? Big, grande, es un adjetivo más esto que se ha convertido, este nombre, mano, hand, que ha sido convertido en pasado participio añadiéndole ed. Entonces, aquí lo que ocurre es que cuando estamos utilizando partes del cuerpo, por ejemplo, otra cosa que yo podría hacer aquí, les voy a mostrar. Hay ciertos adjetivos compuestos en donde se utilizan partes del cuerpo humano a fin de describir los atributos físicos de una persona. Yo, por ejemplo, aquí otra cosa que podría hacer similar, ¿vale? En términos, desde un punto de vista de esta fórmula de aquí, yo podría decir John o Juan es un blue eye man. John es un hombre ojeado, John es un azul ojeado hombre. John es un hombre de ojos azules. Entonces, de nuevo, lo que he hecho aquí es unir un nombre, un adjetivo azul con una parte del cuerpo a la que he convertido en verbo añadiéndole o pasado participio, o verbo en pasado participio añadiéndole ed. Hay veces que se añade ed, hay veces que se añade solo d, hay veces que se añade ied, dependiendo de la terminación que tenga la palabra, ¿de acuerdo? Yo podría decir también, por ejemplo, por ponerles un ejemplo más, John is a big body man. O más bien, no tanto big, porque más, esto sería probablemente más correcto. Large. ¿Esto qué significa? John is a large bodied man. De nuevo, adjetivo más nombre, ¿no? John es un... large significa grande, ¿no? Como largo, pero en el sentido de grande, ¿no? No de longitud, sino de área, ¿de acuerdo? Cuerpeado hombre, es decir, John es un tipo grande, ¿no? Tiene un cuerpo grande. Eso es lo que yo estoy diciendo aquí, ¿vale? Y fíjense que la terminación no es solo ed, es i latina ed. O sea que dependiendo de la terminación será ed o solo d o ied, ¿vale? Siguiente ejemplo, o siguiente fórmula, perdón, es el adverbio, un adverbio más el pasado participio, ¿no? Y aquí lo que yo he usado, lo que yo uso es Carla is a well educated girl. Es decir, Carla es una bien educada chica, ¿no? Es una chica bien educada. De nuevo, ¿no? Fórmula. Bien, adverbio, educada, el verbo en pasado participio, ¿no? Lo que pasa es que en este caso es un verbo regular, ¿de acuerdo? Los verbos regulares se les añade ed. Siguiente caso, el del nombre más el pasado participio, es decir, Tom Cruise, el actor de Hollywood. Tom Cruise is a world-known actor. Lo mismo, ¿no? Nombre más pasado participio. Tom Cruise es un mundo conocido actor, o Tom Cruise es un actor mundialmente conocido. Entonces, aquí el nombre mundo unido al verbo en pasado participio. Sin embargo, en este caso, to know, saber, no es un verbo regular, ¿no? Como to educate, ¿vale?
es un verbo irregular, con lo cual el verbo known, como saben, o como se sabe, sería know, knew, known, ¿vale? Pasado presente, pasado simple y pasado participio, ¿de acuerdo? Entonces, nada, estos son los 1, 2, 3, 4 grupos más, básicamente los 4 grupos más comunes que se utilizan cuando estamos utilizando adjetivos compuestos en la lengua inglesa, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias. No se olviden de compartir este vídeo o de suscribirse, especialmente si son nuevos en este canal. Un cálido saludo a todo el mundo y hasta el próximo vídeo. Chao.